Hablemos de Money, el podcast que te ayudará a poder entender qué es el dinero, cómo funciona y para qué sirve. ¿Te has pasado que recibes dinero y nunca sabes en dónde está o a dónde se fue? Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a admitir. Estamos atrapados en una cultura de escasez que nos hace sentir que nunca es suficiente. En este episodio quiero ayudarte a detectar si estás repitiendo patrones que sabotean tu progreso financiero y mostrarte cómo puedes empezar a salir de este ciclo. Constantemente tenemos miedo de no llegar a tener suficiente dinero, incluso cuando sí lo tenemos. Entonces tenemos el primer bloqueo, que es la escasez en nuestra mente. Y las causas más comunes de que pensemos de que no vamos a tener, de que va a haber escasez, es posiblemente por todo lo que sufrimos durante la niñez. Una infancia en la que posiblemente hubo carencias o hubo inestabilidad o posiblemente hubo padres que tuvieron muchas deudas. Entonces, esos patrones se empiezan a repetir. También tal vez hubo familiares, personas cercanas del vecindario, del colegio, escuela a la que asistimos, en donde siempre hubo frases que nos decían, el dinero es malo, el dinero te hará mala persona, el dinero es sucio o el dinero no crece en los árboles. Y entonces, actualmente, creemos que el dinero nos hará daño o es malo o es sucio, entonces no lo queremos tener con nosotros. Y es por eso que decidimos gastar, gastar y gastar. Otra de las causas más comunes es la falta de educación financiera real. Falta de educación financiera de calidad que te pueda enseñar y permitir avanzar en lo que estás haciendo. Regularmente tenemos cursos de educación financiera y no son pregrabados actualmente en el 2025. Si estás escuchando esto en otro año, posiblemente lo sea, pero actualmente no lo son porque mi filosofía es que quiero acompañar a las personas en el proceso. Y entonces, todas estas causas comunes de la cultura de escasez no nos permiten avanzar. Cuando crecimos con carencias o inestabilidad, creemos que a nosotros nos va a pasar lo mismo y actuamos para que no nos pase, pero en realidad actuamos para que sí nos pase. Como no hubo educación financiera, no logramos tener conocimiento de qué debemos hacer para tener estabilidad financiera y cómo lograrlo. Lo único que vemos es lo que hacen los demás, cuando en realidad 8 de cada 10 personas están en la quiebra. ¿Qué es lo que hacemos que no nos permite avanzar y nos mantiene en la escasez? Guardar dinero en vez de invertir. No, Josué, pero es que invertir puede ser muy caro y costoso y difícil, pero no lo es. Hemos hablado en los diferentes episodios de que hay formas de invertir que son económicas. No tienes que empezar con millones. Tienes que empezar con una estrategia, con un plan. Pero guardando el dinero, nunca vas a ver cómo el dinero se puede lograr multiplicar y tener las ganancias a tu favor. También seguimos comprando por impulso como recompensa emocional. Me siento triste, me siento feliz, me siento desesperado, me siento como me sienta. Quiero comprar para sentirme bien y no me doy cuenta que lo único que hago es tener un saco roto en el cual metas lo que metas, nunca habrá nada porque se saldrá. Y así es como tu dinero desaparece. Tenemos miedo, pavor a enfrentar los números o revisar nuestras cuentas. Siempre recomiendo que podamos hacerlo al inicio, una vez a la semana, y luego cuando te acostumbres que lo puedas hacer una vez al mes o cada 15,
pero que no dejes de hacerlo. Si tú estás casado, estás casada, la recomendación es que puedan juntos decidir en qué día y hora lo van a hacer, ya sea a la semana o al mes, pero que se comprometan a hacerlo, que sea su momento para de verdad planificar hacia dónde quieren ir con su dinero. Porque es que no se trata solo de cuánto ganas, sino que se trata de saber cómo piensas sobre el dinero. ¿Cómo gestionas tu dinero? Yo puedo ganar 10,000 y con esos 10,000 construir un futuro financiero abundante. O con esos mismos 10,000 destruir mi vida financiera. Todo el tiempo estamos viviendo el día a día. Cuando vivimos el día a día porque no nos alcanza, porque no planificamos, porque no sabemos cuánto entra y cuánto sale, sino que solo nos vamos con lo que está sucediendo, no nos damos cuenta que esto nos trae estrés crónico. Aparte de eso, no tenemos planificación y no tenemos claridad. Y en realidad, cuando tú te sientas, enfrentas los números, sabes dónde estás, qué está pasando con tu dinero, cuánto tienes, a qué lo vas a destinar, empiezas a descansar y ese estrés financiero desaparece. ¿Por qué? Porque tu mente no es capaz de tener todo esto en un solo lugar. Y entonces en la noche y durante el día estás pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero nunca te sientas a decir, estoy acá, tengo esto, voy a planificar y voy a hacer paso uno, dos y tres con lo que tengo y con lo que puedo. Y eso te dará claridad, paz y tranquilidad. Y aunque tengas deudas, lograrás dormir. Enfrenta tus números. Los efectos de vivir en modo supervivencia incluyen que no tienes capacidad para ahorrar o invertir. Y en esta muchas personas me dicen, Josué, es que todo está muy caro y no alcanza. Josué, es que, ¿cómo quieres que ahorre si tengo tantas deudas y tantos gastos? Y a la hora de que hacemos un presupuesto y les pregunto en qué estás gastando, cuánto estás gastando en cada uno de los rubros que vemos, tanto el presupuesto mensual como anual, se sorprenden y se dan cuenta que no están ahorrando porque no están destinando ningún monto para ello, mucho menos para invertir. Pero decidimos gastar en cosas innecesarias, en cosas emocionales que posiblemente decimos solo son 20 quetzales, solo son 100, no pasa nada. Y al final no tenemos un fondo de emergencia, no tenemos el guardadito que nos podría proteger y no tenemos un ahorro ni para invertir porque todo nos lo gastamos. Vivir en modo supervivencia no te permite tener una actitud ganadora porque todo el tiempo estás con miedo de que una oportunidad que se presente puede tener un riesgo tan grande que prefieres no hacerlo. Tienes un bloqueo ante las oportunidades, tienes un bloqueo ante las inversiones, tienes un bloqueo ante la planificación de tu vida financiera que prefieres no hacerlo porque me da miedo. El riesgo es más alto cuando prefieres tener esos bloqueos y enfrentarlos. Otra de las razones que no nos permite avanzar y nos mantiene en esta situación son las comparaciones en las redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok. Empezamos a perseguir sueños que no podemos cumplir, que son sueños de alguien más. Y empezamos a ver la vida de otras personas y a compararnos y decir, mírala ella, míralo a él, viajando por el mundo con estos lujos, en estas situaciones que dices, wow, qué impresionante, cuando lo que tú no sabes es que muchos de ellos también me han escrito en privado y me dicen, Josué, ya no aguanto, ayúdame, ¿qué puedo empezar a hacer?
Porque tú puedes ver lo que muchos publican, pero no saber su vida financiera. Eso es muy privado. Y claro, en las redes sociales siempre vamos a subir todo lo que nos hace felices y por lo que estamos orgullosos. Nunca vamos a subir posiblemente cosas negativas o que no nos gustan. Entonces no estás viendo el 100% de la realidad de las personas. Y eso te puede afectar. Te recomiendo que dejes de seguir cuentas que te afectan. Y creo que tú lo puedes reconocer muy bien. Todas aquellas cuentas aspiracionales que sigues porque consideras que quisieras vivir en esos lujos y de esa forma, cuando en realidad el libro El millonario de la puerta de al lado nos dice que el verdadero millonario puede ser tu vecino, pero para ti no parece. Tú decides si vives con lujos, atrapado en esta situación de nunca tener, o decides empezar a tener dinero en tus cuentas de ahorro para construir para tu futuro y que siempre tengas estabilidad. Cuando decides tener una capacidad para ahorrar, vivir con una planificación financiera, perder el miedo a arriesgar y evitar compararte, todo empieza a funcionar. Según una encuesta en FINRA, el 60% de los latinoamericanos dicen que su situación financiera les causa estrés constantemente. Posiblemente tú seas parte de esta cifra, de ese 6%. Posiblemente no, en realidad no lo sé. Pero si estás dentro de este 60%, mi pregunta para ti hoy es, ¿qué vas a empezar a hacer para salir de esa situación? ¿Cuáles van a ser los pasos que tomarás para que esto ya no suceda? Pero entonces, ¿cómo puedes empezar a cambiar tu mentalidad ante todo esto? Esta cultura de supervivencia, esta cultura de escasez en la que hemos crecido. Lamentablemente, por vivir en Latinoamérica, nos tocó vivir todas estas situaciones de escasez en donde siempre hay miedo constante a no tener lo suficiente, e incluso aunque tengamos. Hay tres acciones prácticas que podemos empezar a tener para poder cambiar esta mentalidad y empezar a vivir de forma diferente. Una de ellas es identificar nuestras creencias limitantes. ¿Qué frases escuchaste de niño? ¿Qué frases escuchaste de parte de tu familia? ¿Qué frases nos han implantado en la sociedad? Me gustaría que las puedas apuntar, las puedas escribir y a la par de cada una de ellas contrarrestarlo. Es decir, ejemplo, el dinero es sucio. Yo le puedo escribir a la par, el dinero me da libertad. El dinero te hará mala persona. El dinero me da paz. Cuando hacemos este cambio, no solo en nuestra mente, sino lo escribimos y lo empezamos a repetir, nuestra relación con el dinero empieza a cambiar, porque empezaremos a ver el dinero de otra forma. Yo quiero tener dinero para vivir bien. Yo quiero tener dinero para vivir en paz. Yo quiero tener dinero para vivir en libertad. Quiero tener dinero para tener tiempo y hacer lo que tanto amo hacer. Identifica tus frases limitantes y empieza a escribir la nueva versión sobre lo que tienes que pensar del dinero. La segunda acción es empieza a hacer cambios pequeños pero simbólicos. ¿Cómo así? Toma pequeños pasos. Por ejemplo, si lo que te cuesta es hacer un presupuesto, busca la forma más divertida de poderlo hacer. Si te cuesta hacerlo solo, pues busca compañía. Si te cuesta hacerlo en un Excel o una aplicación porque lo sientes complejo, hazlo en papel.
Si te cuesta hacerlo en papel, hazlo en Excel. Hay muchas formas en las que lo puedes hacer. No tiene que ser complejo ni en una super herramienta. Tiene que adaptarse a ti. Empieza ahorrando 50 quetzales, $5. No importa, aunque sea una cantidad pequeña, pero empieza a hacerlo constantemente. Empieza reduciendo algún gasto hormiga que te gusta tanto. Y en vez de hacerlo 5 veces a la semana o comprarlo 5 veces a la semana, cómpralo 3 o 2. Y de esa forma empezarás a ver el beneficio. Y número 3 de las acciones prácticas que te quiero recomendar es rodéate de contenido y personas que hablen de crecimiento, como este podcast, como otras personas en redes sociales que nos ayudan con temas que nos están costando. Si estás buscando la manera de ordenar, proteger y hacer crecer tu riqueza, estás en el lugar correcto. Te ofrecemos las herramientas y el conocimiento que necesitas para alcanzar tus metas financieras. Visítanos en www.josuarresis.com o síguenos en nuestras redes sociales para más información. Puedes encontrar libros, también cursos y mucho contenido gratuito y de pago por todas partes. En YouTube puedes encontrar mucho contenido de valor que te puede servir y también hay plataformas como Platzi o Creana en donde puedes encontrar material para tener una mentalidad ganadora y salir de esta mentalidad de escasez. Pero si tú lees algo, si entras a un curso, una maestría, una licenciatura, lo que sea, por favor, pon en práctica todo lo que aprendas. Que no entre por un oído y salga por otro, porque si no, será de balde que tú puedas haber adquirido todo ese conocimiento, porque al final la situación seguirá igual. Recuerda, no naciste para sobrevivir, naciste para construir. La libertad financiera no empieza en una cuenta bancaria, empieza en tu cabeza. ¿Quieres vivir en libertad? ¿En cuántos años? ¿Quieres lograr cumplir tus sueños y metas? ¿Cuándo? ¿Cuánto dinero debes apartar para hacerlo? Y esa debe ser tu prioridad. Entra dinero a tus cuentas y lo primero es, como hemos aprendido, es dar, luego ahorrar, luego invertir, luego pagar y por último, poder gastar. Y así empezarás a construir ese futuro que tanto quieres. En este episodio te hablé un poco sobre esta cultura de escasez que es tan común en nuestros países. Y también te di algunos tips de qué puedes empezar a hacer para salir de ella. Comparte con alguien este episodio si crees que te ayudó a cambiar tu mentalidad sobre el dinero, pero también sigue aprendiendo e invirtiendo paso a paso para poder lograr vivir en libertad y de la forma que tú quieras. Si quieres aprender a invertir, nosotros tenemos un desayuno de inversión una vez al mes. Escríbenos en WhatsApp para que te demos la información del siguiente desayuno.